Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos en las epístolas de Juan. Mensaje número 10. Dios es amor. Lectura de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 21. Yo voy a leer primeramente los 6 primeros versículos del capítulo 4. Y después yo quiero hacer un comentario general. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, el espíritu del error. Hermanos, aquí nos habla. El capítulo 3 termina en que si conocemos al Señor, está en el capítulo 3, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y este Espíritu que Dios nos dio hace referencia a la unción que nos fue dada, mencionado en el capítulo 2, 20 y 27. Versículo 20 dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermanos, esta unción es algo vivo que Dios colocó dentro de nosotros, que es el Espíritu de verdad. Y es la provisión del Espíritu de Jesucristo que yo leí una vez en Filipenses 1:19. Podemos leer nuevamente. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
Hermanos, nosotros tenemos aquí la palabra provisión, es más fuerte. Es la provisión total, la provisión del Espíritu de Jesucristo. Este Espíritu de Jesucristo hace referencia al aceite sagrado de la unción. Son 4 especies que fueron agregadas a un hin de aceite de oliva, representado al Espíritu de Dios. Aparte del Espíritu de Dios ahora, este Espíritu de Jesucristo contiene todos los elementos que Jesús agregó en su encarnación, en su vivir humano, en su muerte y en su resurrección. Posee entonces el poder de su muerte, la eficacia de su muerte, el poder de su muerte y el poder de su resurrección. En otras palabras, es un espíritu que es capaz de suplirnos en toda y cualquier situación. Por eso, hermanos, Dios no nos colocó aquí en la tierra para nosotros vivir bajo reglas, leyes, sino para ser guiados por la vida por medio de la unción. Y este espíritu, por eso, no se debe dar crédito a cualquier espíritu. Hay una necesidad de probar los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera de Corintios 12, 10 puede ayudarnos un poco. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, que dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimientos de espíritu. Hermanos, este discernimiento de espíritus, en la iglesia nosotros tenemos dones que disciernen los espíritus, porque el espíritu del engaño está detrás de los falsos profetas y su propósito es engañarlo a usted. ¿Por qué Juan escribió todo esto? Porque en la época de Juan, algunos se decían ser profetas de Dios predicando herejías. Los gnósticos, los cerintos y los docetas enseñaban herejías acerca de la persona de Cristo, distorsionando la verdad con relación a su divinidad y a su humanidad. Cerinto negaba que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, consideraba a Jesús como hijo de José y María, enseñaba que en su bautismo Cristo como paloma descendió sobre Jesús. Ellos son los falsos profetas y los anticristos. Pero vosotros sois de Dios. Nosotros somos de Dios. ¿Por qué nosotros somos de Dios? Porque nosotros somos nacidos de Dios. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, hermanos, yo quiero aquí, hermanos, mostrarles un poco a ustedes, por causa de la preocupación de Juan con relación a las herejías que se predicaban en su época. Y Juan entonces tuvo que escribir estas cosas para que la iglesia tuviese discernimiento espíritu, sabiendo que hay espíritu de el engaño, tratando de distorsionar y engañar al pueblo.
distorsionar en verdad para engañar al pueblo de Dios. Aquí vimos la importancia del Espíritu que está en nosotros como la unción, que nos enseña a discernir lo que procede de Dios y lo que no procede de Dios. Mayor es el que está en nosotros de que aquel que está en el mundo. Por eso, hermanos, yo he oído a algunos hermanos diciendo, aún en el pasado reciente, algunos hermanos tenían este discernimiento. Y cuando discernían aquello que procedía, el hablar que procedía de Dios y el hablar que no procedía de Dios, nosotros tenemos que tener esta sensibilidad. ¿Y qué nos da esta sensibilidad? Cuando el hablar viene de Dios, es la unción que nosotros recibimos dentro de nosotros. Entonces nosotros, mayor es el que está en nosotros de que aquel que está en el mundo. El mundo sistematizado lucha contra Dios y contra su reino con todas sus fuerzas, usando todos los medios y todas sus armas. Satanás usa la lógica humana para luchar en contra de la fe, confundiendo a los creyentes. Por esta razón, debemos ser totalmente desarraigados de este mundo perverso que incluye el mundo religioso. Esto está en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1 de 4 de Gálatas dice así, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, desarraigar, dice en portugués, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuestro Dios y Padre tiene un deseo, que seamos desarraigados, arrancados con raíz de este mundo. Este mundo puede ser colorido y lindo, pero es un mundo perverso. El mundo quiere luchar contra Dios y contra la voluntad de Dios, confundir a los hijos de Dios. Pero hermanos, nosotros tenemos la unción dentro de nosotros, que nos da discernimiento. ¿Es verdad? Por eso, hermanos, ellos proceden del mundo. Estos que hablan como falsos profetas o anticristos, ellos proceden del mundo, hablan de parte del mundo y el mundo los oye, los oye. Quienes del mundo no saben discernir y los oye, ¿por qué? Porque ellos son del mundo. Quien aún no fue liberto del mundo corre gran riesgo de ser influenciado por el racionalismo cristiano, que es la línea del gnosticismo. Por tanto, hermanos, oh Señor Jesús, en el versículo 5, versículo 5 dice así, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Versículo 6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, aquí, ¿quiénes somos nosotros en el versículo 6 aquí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esta palabra nos? Son los apóstoles. Son quienes están hablando con ellos. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos oye. Aquel que conoce a Dios oye cuando una voz viene de Dios, cuando la palabra es de Dios. Solo quien no es de Dios, que no es de la parte de Dios, no nos oye. Por eso, hermanos, hay algunos que aprecian la palabra que procede de Dios y otros no reconocen y no conocen y no oyen. En esto reconocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error o espíritu del engaño. Hermanos, los 11 discípulos
Ellos eran hombres que el Padre confió a Cristo. Juan capítulo 17. Son estos que oyen la palabra de Dios. Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. Quiere decir esto, hermano. Los hombres que el Padre dio al Hijo, confió al Hijo, eran del Padre, pero fueron confiados al Hijo. Y el Hijo ha hecho con que ellos guarden la palabra de Dios. Ahora, ellos reconocen que todas las cosas que me has dado provienen de ti, porque yo les he transmitido las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y verdaderamente conocieron que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, hermanos, esto confirma que el apóstol Juan representaba a aquellos que son de Dios, y los que conocen a Dios oyen la palabra procedente de Juan, porque era procedente del Padre. Y aquel que no conoce a Dios no acepta esta palabra, no acepta la palabra profética porque no conoce a Dios. Pero los 11 discípulos, después que el traidor salió, Judas Iscariote, todos los 11 Jesús los guardó con mucho cariño. Por ejemplo, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, hermanos, para dar continuidad, a partir del versículo 7, yo necesito hablar una palabra con ustedes. Porque es muy difícil de entender. No queremos entender de una manera convencional. Porque de la manera convencional yo voy a hablar cosas que ustedes ya saben. Amémonos unos a los otros. Dios es amor. Ya no sé más que hablarle a ustedes. Entonces yo necesito colocarlos a ustedes en un ambiente correcto. ¿Por qué? En el capítulo 3, cuando Dios nos habla a través de Juan, capítulo 3, versículo 11, porque el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El tema, hermanos, es amarnos unos a los otros. ¿Qué cristiano que no oyó hablar que un cristiano debe practicar el amor de uno para con los otros? ¿Quién oyó esto? ¿Quién no sabe que Dios quiere que nosotros practiquemos el amor de unos para con los otros? Pero, ¿cuál es la realidad del mundo cristiano? Este amor es realidad, tal vez en parte. No puedo decir que no, que hay una ausencia total de esto. No, no puedo decir esto. Pero ¿por qué cuando Él habla de este mandamiento que nos amemos unos a los otros, inmediatamente usa el ejemplo de Caín? No como Caín. No como Caín. Hermanos, ¿por qué estos dos ejemplos? ¿Por qué cito este ejemplo? Yo quiero volver con ustedes a Génesis 2. ¿Podemos volver allá? Génesis 2.
Yo necesito que el Señor le dé espíritu de sabiduría, primeramente, para que yo consiga hablar, para que ustedes entiendan. Y en segundo lugar, para que ustedes tengan la revelación para entender lo que voy a hablar ahora. No sé si voy a conseguir expresarlo, voy a intentarlo. Señor Jesús, Dios entonces colocó en medio del jardín el versículo 9 y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hermanos, esto es crucial. Dios colocó en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el mensaje anterior, yo gasté mucho tiempo para decirles a ustedes, hermanos, la importancia de la elección correcta. La elección correcta, si usted escoge la vida, ¿usted va a recibir qué cosa? Ayúdeme. La vida, usted va a tener el amor de Dios, usted va a tener la luz, Dios es luz, y el resultado es la bendición. Pero si usted escoge el otro lado, el lado equivocado, usted va a escoger ¿qué? La muerte, y la muerte va a producir odio, y también va a producir tinieblas, y al final, la maldición. Ustedes entendieron cómo es importante hacer la elección correcta. La elección comienza por la vida. ¿Es vida o muerte? Si usted escoge la vida entonces va a resultar en amor, resultar en luz, resultar en bendición. Si usted elige la muerte, va a resultar en odio, va a resultar en tinieblas y va a resultar en la maldición. Es fácil entenderlo así, ¿está bien? Muy bien. Ahí el versículo 17 de Génesis 2. Dios entonces hace una advertencia al hombre. Más, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál es nuestro concepto? Si el hombre comiese el árbol del conocimiento del bien y del mal, el fruto de ella debe contener un veneno mortal. Entonces, si el hombre comiese de ese árbol, iba a caer muerto en el piso. ¿No es así? Esta nuestra idea. No es así. Está equivocado. Ciertamente morirá significa que ciertamente usted escogió la muerte. ¿Ustedes entendieron o no? El árbol de la vida. Si usted escoge el árbol de la vida, significa que usted escoge la vida. Si usted escoge el árbol del conocimiento del bien y del mal, significa que usted escogió la muerte. No es conocimiento, es muerte. Usted no concuerda conmigo, vamos allá. Ahí la serpiente fue a engañar a Eva. Y la primera pregunta que él hizo es exactamente este punto que Dios habló. Es así que Dios dice, no comeréis de todo árbol del jardín. Y Eva escuchó esta conversación y le explicó, del fruto del árbol podemos comer, pero del fruto que está en medio del jardín, dijo Dios, de él no comeréis, ni tocaréis, no tocaréis en él para no morir. Ahí Dios dio chance para que la serpiente diga sofismas. Y la serpiente dijo a la mujer, es verdad que no moriréis. Él contradijo lo que Dios dijo.
Es verdad que no moriréis. Quiere decir, es media verdad. Media verdad. Es de hecho que en el día que Eva y Adán comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no murieron físicamente, pero ellos optaron, escogieron la muerte. ¿Ustedes me comienzan a entender o no? ¿Ahí qué sucedió? Porque Dios sabe que en el día que comieres de él, se abrirán los ojos y como Dios conoceréis el bien y el mal. La serpiente daba la idea de que Dios quería engañar al hombre. Dios quería que el hombre no tuviese la capacidad de conocer el bien y el mal como Dios tiene. Entonces el hombre queda enojado. ¿Por qué Dios está omitiendo esta capacidad para mí? En verdad, hermanos, Dios ama al hombre. Dios quiere colocar al hombre en otra línea. La línea de la vida. La línea de la vida es mucho más simple. Y fructifica mucho más. Voy a explicarle a ustedes, tranquilos. Boa para se comer, agradável aos olhos e desejar para dar entendimento, tomou o fruto e deu também ao seu marido, e ambos tomaram, comeram, e os olhos de ambos se abriram. Tá? Os olhos de que se abriram? ¿Los ojos de qué se abrieron? Los ojos, hermanos, de discernir, de probar lo correcto y lo equivocado. A partir de entonces, el hombre, después que comió el árbol de conocimiento del bien y del mal, de aquí en adelante, ellos no necesitan más a Dios, porque este árbol sustituye a Dios. No hay más Dios porque ellos optaron por la muerte. Y ahora, y este árbol es el que va a decirles qué de hacer de aquí en adelante a través del discernimiento del bien y del mal. Ahí, Caín, ¿qué fue? Abel, capítulo 4, versículo 4. E da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué será que Dios no se agradó del sacrificio de Caín? Aún después de la caída del hombre, Adán haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le dijo que no coma, pero aún tenía una oportunidad de que cada uno optase por qué camino seguir. ¿Ustedes sabían eso o no? Aún después de la caída. Aún porque después de la caída, Dios conservó la conciencia del hombre. Cuando algo que el hombre hace no está bien, la conciencia le acusa. La conciencia comienza a ser alerta, encender las luces. Opa, cuidado, algo no está bien. ¿Por qué Abel agradó al Señor y Caín no agradó al Señor? Y ahí Jesús le preguntó, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa si procederes bien? Aún hay chance de usted escoger lo correcto. Aquí hay una chance de escoger. Si usted escoge lo correcto,
usted será aceptado. Se você continuar escolhendo Si usted a continúa árvore errada, que é a escogiendo árvore el da morte, árbol errado, que es el o árbol de la pecado já está aqui muerte, el na sua porta. pecado ya está aquí en E su você, puerta. cabe a você Y dominar usted, esse le pecado. cabe a Não, usted dominarlo. é Satanás, Este é o pecado diabo. es Satanás, Está es el diablo. torcendo para você Está escolher alentando para que a usted morte. escoja la muerte. Bom, Bueno, agora eu vou tentar explicar para vocês. ahora voy a intentar explicarles a ustedes. A escolha que Adão fez, La elección que Adán hizo, isso que fica caindo aqui. A escolha que Adão fez la elección que Adán do hizo conhecimento do bem e del do mal, árbol del conocimiento del bien y del mal, contaminou toda a contaminó toda la humanidad. Nós passamos Nosotros pasamos a actuar certo por lo cierto y por lo equivocado, errado. sem vida. Sin vida, Precisa el hombre necesita de las reglas exteriores para vivir. Y estas reglas exteriores son indicadas por discernimento do bem e do mal. el discernimiento del bien y del mal. ¿Estoy en lo correcto o Desde no? que me dei por De- cristão, desde que yo eu fui ensinado, fui cristiano, yo fui enseñado que un creyente não pode beber, no puede não pode beber, fumar. no puede fumar. ¿No es así? Isso é errado, Esto aquilo es é errado, equivocado, aquello es errado, ou essa só é minha criação, O- sua também não é assim? esta es mi crianza solamente o no es la Não suya podemos fazer también. isso, não podemos No fazer podemos hacer esto, Un no creyente podemos debe hacer hacer aquello. esto, debe Un hacer creyente aquello, debe hacer esto, debe hacer aquello. Quiere decir nosotros somos regidos por las reglas de la ley. Esto está correcto, aquello está errado. ¿Por qué? porque o homem já fez escolha errada. Porque el hombre ya hizo la elección A equivocada. escolha da- a La escolha- elección, escolher a morte, si usted você precisa escoge la ter muerte, vida para usted, governar. porque no hay vida para que lo gobierne, entonces usted está obligado a vivir debajo de estas reglas del bien y del mal. Mas, irmão, se você fizer essa Pero escolha hermanos, certa, si usted hace la elección você não correcta, precisa viver usted debaixo no de necesita regras vivir exteriores. bajo reglas Porque exteriores. quem governaria Porque você quien é a própria vida. gobernaría a usted es la misma vida. Talvez você ainda não esteja, Tal vez esteja usted, entendendo o que eu digo. tal vez no esté entendiendo aún lo que yo digo. Por ejemplo, Seria tolice sería una tontería usted plantar plantar de laranja no seu un quintal pie de e desde naranjas enquanto en su esse terreno pé de laranja ainda é mudo, y você aún este pie siendo muda, para ele todos los días usted le da un aula, você é um pé de laranja. una clase y le dice, recuerde, usted es una planta de naranjas, usted necesita dar naranja, no me avergüence produciendo higos, usted es un árbol de naranja, usted necesita hacer esto, Precisa dar necesita regras para ele. dar reglas para él. Se Sí, tem esse pé de Él laranja, tiene tem a vida esta planta de naranja, tiene la vida de la naranja. La vida va a hacerle producir ¿qué? Naranjas. ou não é assim? ¿O no es así? Aqui na estância Aquí tá cheio de ganso en las ali. estancias está lleno de Agora é gansos. época de Y ahora surgir es os pintos. épocas de que empiecen a nacer Será que los eles não hijos, nascem como ganso? los Será que precisam passar por umas aulas de natação? ¿será que ellos van a necesitar pasar por Precisa de clases de umas aulas natación? dizer, olha, vocês são Necesita ganso. Não vai clases fazer de tudo decirle, pra usted nós es ganso, e de repente no va a hacer, cacarejar no com nos os va a galinhos. avergonzar y va a pensar que usted es Você una precisa gallina. saber nadar. Usted necesita saber A nadar. própria vida. No, la misma vida hace con que él viva una vida de ganso. Então, se nós fizermos, Entonces, si nosotros se fizéssemos uma hacemos, escolha si hiciésemos la elección correcta, si escogemos el árbol de la vida, hermanos, la vida nos gobierna. La vida nos hace actuar como un hijo de Dios, como un nacido de Dios. Y amarnos unos a los otros hace parte de los frutos de esa vida.
no es por las reglas exteriores, no es por la ley exterior. Por eso, hermanos, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, no solo la ley sirvió de ayo para guardarlos, esperar cuando viniese Cristo, tuviese la realidad de la elección de la vida, pero Dios tenía la intención, aun cuando dio la ley, Dios no tenía la intención de a través de la ley el pueblo formase una religión judaica. Dios no tenía este interés, porque la ley también fue ¿qué? Para conducir al pueblo. Después yo lo explico mejor. En Romanos 7, ya leí para los cooperadores hoy a la tarde. Por tanto, hermanos, si nosotros escogiésemos la vida, en verdad, nosotros no necesitamos de leyes exteriores. Por eso que Jesús, Dios, voy a hacer lo siguiente. Vamos a leer Jeremías 31-33. Yo salí fuera de mi bosquejo. Paré aquí. Esto estaba parado. No sé cómo voy a terminar. Pero vamos a continuar. Jeremías 31. Versículo 33. Yo voy a leer del versículo 31. Miren, ¿cuál era la intención de Dios para el pueblo de Israel? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es el pacto que Dios quiere firmar ahora con el pueblo de Israel? Daré mi ley en su mente. No más las leyes exteriores, sino las leyes interiores, las leyes de la vida para gobernar al pueblo de Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 36. Versículo 26. Amén. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo haré. No es su regla de conducta, es por la vida. Yo le voy a dar a ustedes un corazón nuevo. Voy a colocar dentro de ustedes un espíritu nuevo. Espíritu de vida. Yo es el que voy a hacer con que ustedes guarden los estatutos, los mandamientos. Señor Jesús. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
Hebreos 8:10. Hebreus 8:10. Hebreos 8:10, ¿cómo nos dice? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Capítulo 10, versículo 16 de Hebreos. Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Yo voy a inscribir en su mente, yo voy a colocar en sus corazones mis leyes. ¿Qué leyes son estas? Es la ley del espíritu de vida. Por eso, hermanos, no vamos a caer nuevamente. Toda la historia de la iglesia, en los 19 siglos de degradación, el hombre no se despertó a esto. Un cristiano siempre intenta ser un buen cristiano, teniendo buenos comportamientos, aunque nosotros no seguimos la ley del Antiguo Testamento, pero hermanos, el pueblo del Nuevo Testamento terminó creando reglas para sí mismo. El cristiano tiene que ser así, un padrón para cristiano. Hermanos, nosotros terminamos olvidándonos de ir a la fuente correcta, que es la vida. ¿Por qué el Señor está bendiciendo tanto a nuestros adolescentes? Por la simplicidad. ¿Por qué? ¿Quién aquí ya fue perfeccionado por el PAC? ¿Por qué en las calles, cuando usted es perfeccionado por el PAC, todo aquel bagaje que usted tiene, toda su historia de iglesia, usted ve que no funciona en las calles? Y las personas no saben que usted es un hermano responsable de la iglesia. Las personas no saben ni siquiera si usted es médico, ingeniero. Usted en su iglesia, usted canta como un gallo, pero en la calle usted pía como un pollito. ¿Es así o no? Ahí usted necesita de un joven y una joven del PAC con 20 y pocos años, puede ser su hijo o su hija, para decirles a usted con mucho cariño y mucho respeto: hermano, no use sus propias palabras, use la palabra de la inmersión, use la palabra que el Señor habló con nosotros. Ahí usted duda al comienzo. ¿Será que él no sabe que yo conozco la Biblia mejor que él o que ella? Ahí usted intenta hacer de su manera y no sucede. Ahí usted se rinde, usted hace de la manera que él o ella hablaron, y la palabra profética funciona. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Usted ya pensó esto? ¿Por qué será? Uno está aún en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Otro está en el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida funciona. En el árbol del conocimiento no funciona. Por eso, hermanos, a partir de este pequeño ejemplo, yo espero conseguir ayudarles a ustedes, porque esto contaminó profundamente a toda la humanidad, especialmente a la iglesia. Nosotros aún somos guiados por la regla de conducta. Aún nosotros somos guiados por la capacidad de conocimiento bíblico que yo tengo.
Yo no tengo la simplicidad de seguir la vida en cada momento. Por eso, nuestros adolescentes, hermanos, no saben muchas cosas, no tienen mucho conocimiento bíblico, pero ellos tienen la osadía del Espíritu para hacer un ven y ve, y decenas de adolescentes son traídos a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? El árbol está correcto. Yo solo espero haber ayudado a ustedes, haberlos ayudado a ustedes. Esto hace toda la diferencia. Entonces, para mí, Juan, voy a volver allá. Juan, por un lado, él fue obligado del versículo 1 al 6 a alertar a los hermanos sobre los anticristos, sobre las herejías, pero la verdadera preocupación de él, no sé si usted percibe, verdadera preocupación de él es que él insiste en hablar, amemos unos a los otros, él va a hablar después, Dios es amor, de que sobre el nacido de Dios. Entonces no es por el conocimiento, no por las reglas de conducta, no por las leyes exteriores, hermanos, es por la vida, por la vida. Sea simple y agárrese de la vida, escoja la vida, todo el tiempo escoja la vida. En la iglesia, yo soy muy respetado. ¿No es así? Cuando yo me levanto, todos los hermanos, amén, amén, aleluya. Pero en las calles, nadie me conoce. Ahí está la verdadera prueba. Si usted anda por la vida o por el conocimiento. ¿Estoy en lo correcto o no? Por eso el colportaje es una maravilla. Por eso que da frío en la barriga, porque usted termina exponiéndose su verdadero yo, su verdadera condición. Si usted está en usted mismo, no funciona. Cuando usted hace la elección correcta, usted se arrepiente, hace inmersión, vuelve al árbol correcto, escoge la vida, ahí la cosa fluye. No es por los años de vida de iglesia que usted tiene, no es por el conocimiento bíblico que usted tiene, pero no es si usted está conectado con la fuente correcta, y esta fuente viene por la palabra. Por eso Juan comienza en 1 Juan 1 al 3, es la palabra de la vida. Lo que funciona es la palabra de la vida, porque la palabra de la vida es la misma vida eterna. La vida eterna es el mismo Cristo, y esta palabra de la vida es traída por... Cuando usted cree en la palabra del apóstol Juan, usted es conectado en la comunión de vida con él. Solo que la comunión con él no es con él, sino con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, Dios está intentando llevar a la gente, a las personas para la fuente de la vida, la elección correcta, en la unión correcta. Pare de estar viviendo. Yo intento, pero amar a los hermanos, hermano, no funciona, no funciona. Es en la fuente correcta funciona. Ahora puedo yo continuar. Versículo 7. Oh Señor Jesús. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí no dice todo el que ama tiene muchos años de vida de iglesia. Él conoce la Biblia de punta a punta. No, no dice así. Aquí dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, es la fuente correcta, cierta. Su unión tiene que estar en la vida que usted escoge,
Vamos a escoger la vida. Ahí usted va a conseguir amar. Pero no es usted. Es el propio poder de la palabra, el poder de la vida. Va a hacer usted amar a los hermanos. ¿No es así? Voy a hablar de nuevo. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Hermanos, no tiene sentido intentar usted amar. El amor procede de Dios. Dios tiene que darte. Si Dios no te da, usted no tiene amor. Este amor ágape. Entonces, hermanos, ¿cómo es que yo voy a amar unos a los otros? Yo necesito pedir a Dios que me mande este amor. ¿Y de dónde? ¿Y por dónde viene este amor? La palabra de la vida, la comunión de la vida. Por eso, hermanos, es tan importante esta vida de la iglesia en resurrección que nosotros estamos viviendo. No estamos más, hermanos, viviendo de fachadas, de apariencias. Poco tiempo atrás, aún entre nosotros se vivía de fachadas. Hermanos que tienen mucha apariencia de espiritualidad, mucha apariencia de piedad, pero no tienen el poder de la vida. Gracias a Dios, hermanos, el Señor nos limpió de todo esto. Hoy nosotros estamos buscando la verdad, la realidad. Y esta palabra, sin nosotros percibir, nosotros estamos solo haciendo inmersión, anotación, transcripción, duerme con Dios, se despierta con Dios, compartiendo uno con los otros, inmersión profunda, invención refinada, y predicamos el evangelio con los hermanos, hacemos colportaje afuera. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo, hermanos. Y con el amor de Dios que procede de Dios, está supliendo por el árbol de la vida. Y nosotros pasamos a amar a los hermanos sin percibirlo. Usted ya percibió que usted, por practicar esto que estamos practicando, nosotros amamos más a los hermanos. Y no es nada forzado, no es nada fingido. Usted ama a los hermanos. ¿Por qué? Porque el amor procede de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verbo conoce a Dios, el verbo conocer en griego, está en el tiempo auristo, pluscuamperfecto. Este conocer a Dios es en el tiempo pluscuamperfecto del verbo antiguo, que expresa una acción pura, no tiene duración en el proceso. No es así. Yo conocí mi actual esposa en 1900 tanto. Esto no es un tiempo auristo. Es que no tiene duración de tiempo. Conoce y terminó. Entonces, aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué quiere decir esto? No se consigue definir el tiempo en que esta acción ocurrió. Por tanto, es el conocimiento propio que viene del nacimiento. Creo que pocos entendieron. Si usted es nacido de Dios, por este nacimiento, usted conoce a Dios. Usted conoce a Dios por la vida que usted recibió. No es por el hecho de Él haber hecho algo por usted. Porque usted es nacido de Dios, usted conoce a Dios. Ese es el significado del tiempo auristo. El amor procede de Dios. Quien recibió la palabra de la vida anunciada por Juan nació de Dios y fue incluido en la comunión de la vida. Esta vida es la vida eterna que procede de Dios. Esta naturaleza y esencia de Dios es amor. Así, quien es nacido de Dios ama. Así como quien nace pato, nada. Quien es una planta de naranja, da naranja. Quien es nacido de Dios, ama. Voy a hablar de nuevo. Quien es nacido de Dios, ama. Quien nació pato, nada. Hable esto para usted mismo. Yo
Yo no nací nasci pato. de Deus. Yo nací de Dios. Como é que prova que eu nasci de Deus? ¿Cómo prueba que yo nací de Dios? Eu amo. Yo amo. Olha para o irmão do seu lado. Mire al hermano que está al lado suyo. Fala para ele que Dígale a eu él sou nascido de Deus. que yo soy nacido de Dios. Por isso eu amo. Por eso yo amo. Versículo 8. Versículo 8. Aquele que não ama El que no ama não conhece a Deus. no ha conocido a Dios, Pois Deus é amor. porque Dios es amor. Aquele que não ama El que no não ama conhece a Deus. no ha conocido a Agora eu Dios. faço uma pergunta para você. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Essa palavra Yo do expliqué verbo recién esta palabra, Aquele que el não verbo ama, auristo. não conhece a Aquel Deus, que porque no não ama conhece a no Deus. conoce a Dios. ¿Por qué no conoce a Dios? Porque não é nascido de Deus. Porque no es nacido de Dios. Ou não conhece a Deus. O no conoce a Pode Dios. até ser nascido de Puede Deus, mas não hasta está ser vivendo nacido por de essa Dios, vida. pero no está viviendo por esta Naquele vida. momento fez a escolha En aquel errada, momento fez a hizo escolha la da elección morte. equivocada, Não conhece escogió a la Deus, muerte, portanto, entonces não no ama. conoce a Por isso, Dios. irmão, nós Entonces, precisamos por tanto, no manter ama. Por eso, hermanos, esse nosotros filho necesitamos de Deus mantener que está este dentro de Hijo mim de e Dios dentro que de está você. dentro de mí y Esse dentro de ser usted. divino, Este temos que ser manter ele, divino irmãos, tenemos que fortalecido. mantenerlos a Él Manter esse fortalecido. ser vivo, Mantener sempre este ser vivo, vivo, ativo. siempre vivo, Não deixe ele activo. dormindo, não. No deje que Él Vamos duerma. manter esse Vamos a filho de Deus que está mantenerlo. dentro de Este mim, Hijo dentro de você, Dios que está dentro de mí, dentro de usted, sempre ativo, siempre activo, fortalecido. fortalecido. Por exemplo, Efésios 3. Por dá uma ejemplo, olhada. Efesios 3. Vamos a ver. Tudo isso Efesios fora do 3. script, tá? Todo esto fuera de mi Efésios bosquejo. 3, Efesios versículo 3. 16. Eu gosto Versículo de ler sempre do 16. versículo 17 para frente, mas hoje eu vou A mí me gusta leer focar no del 16. versículo 17 en adelante, pero vamos a leer el 16 hoy. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es el hombre interior? Este ser divino que está dentro de usted. Vamos a pedir al Señor que nos fortalezca nuestro interior. Voy a leer de nuevo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si nosotros mantenemos este hombre interior, este que es nacido de Dios, este ser divino, vivo que está dentro de mí, está creciendo, voy a mantenerle siempre fuerte, fortalecido, hermanos. Él va a hacerme amar a los hermanos, porque Él es nacido de Dios. No mi viejo hombre, sino este nuevo hombre. Él es nacido de Dios. Consegui explicar, não? Uf, ¿conseguí explicar o no? Versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en haber Dios enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, ¿qué amor? ¿Qué amor? Juan 3:16 habla del amor de Dios en haber enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, a partir del momento en que nosotros creemos en Jesús, recibimos la vida eterna, nosotros nacemos de Dios. Miren, qué amor de Dios. Dio a su propio Hijo para nosotros hoy ser aquel que es nacido de Dios. Pero el nacido de Dios necesita vivir por Cristo, vivir por esta vida. Por eso, hermanos, aquí el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Ahora para qué? Para que vivamos por Él.
No es solo tener su vida. Ahora, esta vida engendró un niño aquí, engendró un hombre interior, engendró un ser vivo que está dentro de mí y yo quiero mantenerlo fuerte, activo, siempre creciendo por la circulación de la vida, palabra de la vida, vida eterna. Yo quiero que crezca, crezca, crezca. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir por medio de Cristo, por medio de Él. Oh, Señor Jesús. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, oh Señor Jesús. Nosotros no amamos a Dios primero, porque el amor no procede de nosotros. Dios es amor. Él nos amó primero. Él nos amó primero y nos salvó. Nos dio su vida y nos engendró y nos hizo nacer en Él. Y cuando nosotros nacemos de Dios, ahora sí, nosotros tenemos el amor de Dios para amar a Dios. Hasta para amar a Dios, hermanos, nosotros necesitamos del mismo amor de Dios para amar. Por eso en Deuteronomio, ¿no es así? Oh Señor Jesús. Deuteronomio 6. Nosotros hablamos de inculcar la palabra y uno de los mandamientos del Señor allí. Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, hasta la exigencia para nosotros amamos al Señor de todo corazón, de toda alma y de toda fuerza. Esta exigencia, hermanos. Para atender esta exigencia, nosotros necesitamos del suplir de Dios, del amor de Dios. ¿Y cómo viene? ¿Cómo Dios nos suple? Con su amor ágape. ¿Cómo Él suple? ¿Por medio de qué Él nos suple? Por eso, hermanos, enseguida Él dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, haciendo inmersión en la palabra, dormir con Dios, despertar con Dios. Y de esta manera, por el suplir de la palabra de la vida, por la vida eterna, y Dios es amor, por el suplimiento de Dios que es amor, nosotros pasamos a amar a Dios cada vez más, de todo corazón, de toda alma y de toda fuerza. No es nuestra capacidad, es por la vida. Por eso, hermanos, aquí dice, Él envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Yo ya expliqué, hermanos, para nosotros es tan fácil. Pecamos, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero para poder Dios perdonar nuestros pecados es un proceso tan difícil, tan complicado. Por ejemplo, la tapa del arca del pacto era el propiciatorio. Es sobre esa tapa que es el propiciatorio, es que el hombre se encuentra con Dios. Por tanto, hermanos, para que el hombre pueda vivir por medio de Cristo, poder recibir el suplir del amor para poder amar unos a los otros y andar como hijos de Dios, hermanos, nosotros necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos tener contacto con Dios, encuentro con Dios. Y para tener encuentro con Dios, nosotros necesitamos de la propiciación. Si no, los dos querubines que representan la gloria de Dios sobre la tapa del pacto,
del arca nos fulminaría. Por eso, que cuando el sumo sacerdote entraba, abriese el velo, tenía que lanzar los 2 puños de incienso molido para hacer humo delante de los querubines. ¿Para qué? Para no morir. Ahí inmediatamente entraba con la sangre, aspergiéndolo sobre la tapa del propiciatorio. Ahí satisface las exigencias de las 2 tablas de la ley del testimonio que está dentro del arca, de la justicia de Dios, santidad de Dios y de los 2 querubines. Y Dios entonces nos acepta, nos justifica y Dios entonces está pronto para hablar. Y hoy en el Nuevo Testamento todo es facilito. No necesitamos matar un novillo y hacer todo ese proceso complicado para poder entrar en el lugar santísimo. Hoy en Hebreos capítulo 4 ya leí. Vamos a leer de nuevo. Hebreos capítulo 4. Hermanos, todo esto es para buscar el suplir del amor, el suplir de la vida de Dios. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él ya hizo todo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Este trono de la gracia es el propiciatorio. Junto al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, todo lo que nosotros recibimos de Él es misericordia y gracia. Porque el resto, el amor de Dios nos suple todo. La vida de Dios nos suple todo a través de la gracia. Y nosotros pasamos a amar uno a los otros. Oh Señor Jesús. Vamos al versículo 11. Versículo 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Oh Señor Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios. Si amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado en nosotros. En 1 Timoteo 6:16, vamos a ver, 1 Timoteo 6:16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces nuestro Dios, Él está en un lugar inaccesible, porque ningún hombre jamás vio a Dios y no es capaz de verlo. Entonces, nadie consigue ver que Dios es amor. Pero si la iglesia practica el amor fraternal, si nosotros realmente tenemos esta realidad de amarnos unos a los otros, porque nosotros somos nacidos de Dios, porque recuerden, voy a repetir, quien tiene la vida del pato, nada. Pero quien tiene la vida de Dios, que es nacido de Dios, ama. ¿Es verdad? Entonces, hermanos, nadie vio a Dios jamás, que es amor, pero el mundo viese en la iglesia este amor fraternal. Nosotros pasamos a amar unos a los otros como nunca sucedió en el mundo, porque no existe esto en el mundo. El amor que nosotros tenemos uno por los otros, por la vida de Dios, es totalmente cosas fuera de este mundo. Y las personas van a ver que el amor en nosotros es perfeccionado. El amor de Dios es perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hermanos, los apóstoles fueron testigos oculares de que Dios envió a su Hijo unigénito como Salvador del mundo. Esto anula por completo los argumentos de quien quiere pervertir el Evangelio.
Y sin embargo, hermanos, no basta solamente aceptar esta verdad, sino que es necesario confesar. Esto es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la condición esencial para que Dios permanezca en él y él en Dios. De la misma manera, si los pámpanos permanecen en la vid, que es Cristo, la vid permanece en el pámpano para producir frutos. Juan capítulo 15, versículo 4. Vamos a leer. Porque corriendo así, ustedes no les causa ninguna impresión a ustedes. Capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Por eso, hermanos, para amar necesitamos permanecer en la vid. Para practicar la justicia necesitamos permanecer en la vid. Para vivir una vida santa necesitamos permanecer en la vid. Por eso, hermanos, precisamos permanecer en la vid verdadera, como los pámpanos necesitan permanecer en la vid para dar frutos. Aquí dice, ni vosotros podéis dar si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es por su capacidad de cumplir reglas, de cumplir leyes. Yo tengo que amar, entonces yo voy a amar. Yo no consigo, no es por la regla, es por la vida, por permanecer en el Señor. ¿Está bien? Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que tiene Dios con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermanos, nosotros conocemos el amor por el nuevo nacimiento. Nosotros conseguimos amar unos a los otros por el nuevo nacimiento y creemos en el amor que Dios tiene por nosotros. El que permanece en el amor permanece en Dios porque Dios es amor. No hay cómo permanecer, no hay cómo separar. Si Dios está viviendo en usted, usted ama porque Dios es amor. Entonces, ¿quién permanece en el amor? Dios permanece en él. En esto es perfeccionado el amor. En la versión King James actualizada dice así: de esta manera, el amor es perfeccionado en nosotros. En Vincent, es un libro de comentarios de la Biblia. En Vincent, él comenta que en la construcción de esta frase, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, o en la King James actualizada, de esta manera el amor es perfeccionado en nosotros. En la construcción de la frase, en nosotros y amor, existe una unión. Entonces, en nosotros y amor equivale a nuestro amor. No sé si usted entendió. Creo que usted no entendió. ¿Qué quiere decir? Esto puede significar, en esto es perfeccionado el amor. Esto quiere decir, habla con relación al amor que está entre los cristianos y también el amor que está entre Dios y los cristianos. Voy a intentar explicar mejor. Voy a ver si yo puedo explicar mejor. ¿Dónde estoy? Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Por la construcción de esta frase en griego, podemos entender que en esto el amor está entre los hermanos. El amor está entre Dios y los hermanos. En otras palabras,
Es lo que yo vengo repitiendo. Yo creo que soy el único loco aquí que habla. Yo he insistido que el amor es un adhesivo, un pegamento. Yo creo que nadie habló de esto. Yo soy el único loco que interpreta que el amor como un elemento de ligación, un elemento que conecta, un elemento que une, un elemento que es un adhesivo. Si usted tiene amor entre los hermanos, tiene amor entre nosotros y Dios, hay edificación. ¿Qué es edificación? Es la ligadura, la ligación, la unión. Nosotros estamos conectados, nosotros estamos unidos. Y esta cola, este es el mejor adhesivo que hay. Este adhesivo no se separa más. De tanto, ¿saben? Nosotros somos nacidos de Dios, nacido de Dios ama, de tanto amar, 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 amar. Estamos totalmente unidos uno con el otro y también unidos con Dios. Dios y nosotros entre nosotros. Ahí nosotros vamos a tornarnos un organismo vivo. No hay más individuo, no hay más yo y usted. Somos una sola cosa porque estamos unidos. ¿Unidos por qué? Unidos por el amor. Porque yo soy este loco que habla así. Yo uso Colosenses 1:14. ¿Cómo dices Colosenses 1:14? ¿Eh? ¿Cómo dice Colosenses 1:14? 3:14, perdón. 3:14. Perdón, 3:14. Y sobre todo, todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es vínculo de la perfección? El amor es quien nos vincula, que nos une, que nos cola, nos pega. ¿No es así? Y en la Biblia judaica completa dice, el amor nos une con perfección. Si el amor nos une con perfección, el amor es el mejor adhesivo espiritual. Nos pega, nos hace uno. Por eso Juan 17, nosotros somos perfeccionados en la unidad a través del amor. El amor está uniéndonos, está ligándonos. Oh Señor Jesús. Yo creo que soy medio loco, ¿no? Yo entiendo de esta manera. Oh Señor. Por eso, hermanos, en Efesios capítulo 4, 15, 16, él habla de esta manera. Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, Dios quiere santificarnos con la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad que nos santifica. Y esta verdad, hermanos, trae el propio Dios que es amor. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, de Cristo viene la verdad para nosotros. De Cristo viene el amor de Dios hasta nosotros. Nosotros somos suplidos de la verdad, somos suplidos del amor de Dios. ¿Y esto resulta en qué? Resulta en ser colados, unidos, conectados. ¿De qué manera? De quien todo el cuerpo bien conectado, bien pegado, bien compactado, consolidado por la ayuda de las coyunturas que se ajustan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amor nos une, nos liga, nos edifica. Nos tornamos una sola cosa. Oh Señor Jesús. Vamos, yo necesito terminar. Vamos, el tiempo está corriendo. Infelizmente, estamos sujetos aún al tic-tac, tic-tac. Está pasando el tiempo. Primera de Juan 4. Señor Jesús. ¿Dónde estoy?
Bueno, nisso é aperfeiçoado, né? O amor em nós. eh, Quando o amor é en esto aperfeiçoado, se ha a perfeccionado el igreja é amor. edificada, Cuando el amor es nós somos unidos perfeccionado, la iglesia edificados, edificada, né? nosotros somos Bem, unidos bem edificados, ajustado, bem consolidado. Irmãos, bien pode ter ajustados, certeza que bien, no dia do bien juízo, consolidados, hermanos. Puede nós tener vamos seguridad nos que en el día del encontrar com nosso juicio Deus com nosotros vamos confiança. a encontrarnos con nuestro Não Dios con precisamos confianza. fugir da presença de Deus No envergonhados. necesitamos Irmão, huir de la nós presencia de estamos Dios querendo avergonzados. fazer a Hermanos, vontade do nosotros Senhor. estamos O haciendo la amor voluntad de fez o Dios. efeito El e nos amor uniu a hizo el todos. efecto, Nós nos entregamos para unió a Deus, irmãos, todos. Nosotros esse entregamos organismo a Dios vivo. este Que organismo Deus vivo, governa em vida. Ó Senhor que Jesus. Dios gobierna en vida. Versículo Oh 18. Señor No amor Jesús. não existe medo. Versículo Antes, o 18. perfeito amor En el amor no hay lança temor, fora o sino medo. que el Ora, perfecto amor o echa medo fuera el produz temor, tormento, logo porque aquele el que temor teme não lleva é en sí castigo, aperfeiçoado no de amor. donde el que Nós teme no ha amamos sido porque ele perfeccionado en el nos amor. amou Nosotros le amamos primeiro. a Él Por porque isso, Él irmãos, nos se amó nós primero. estivermos Por eso, verdadeiramente hermanos, si nosotros mergulhados nesse estamos amor, que verdaderamente a palavra sumergidos da en este vida amor, nos que la fornece, palabra se de nós la vivemos na vida comunhão da nos vida e somos provee, si supridos nosotros por vivimos en essa la vida, comunión de la vida y esse somos amor, suplidos por irmãos, esta quando o vida, Senhor suplidos voltar, por este amor, irmãos, hermanos, na cuando el verdade, Señor quando o Senhor regrese, voltar, hermanos, hoje, en verdad, vivendo nesse no es ambiente, cuando el irmãos, Señor nós regrese. não Hoy, vivemos um viviendo en ambiente este ambiente, de nosotros no medo. vivimos A vida en da un igreja ambiente de genuína, miedo. La vida de la iglesia genuina, envolto nesse amor, irmãos, não existe medo. envuelto en este amor, hermanos, Por que no hay em temor, no alguns existe momentos da vida da miedo. igreja nós ¿Por vivemos qué com medo, algunos momentos de la vida de com la temor? iglesia nosotros vivimos Porque, con irmãos, o miedo, medo, con né, temor? Porque, é hermanos, porque el nós miedo ainda temos muita es porque desconfiança entre nós. nosotros aún tenemos Você já mucha passou por essa fase da vida desconfianza da entre igreja? nosotros. ¿Usted ya pasó Pisando por em esta etapa de la ovos, vida de la iglesia? não é isso? Você deu um Pisando passo em sobre falso, huevos, lá ¿no es vem así? alguém para dizer para você, Usted da un irmão, que paso en isso que você falso, fez? ahí viene Né? alguien y le dice, Então, assim, hermanos, ¿qué es eso que usted havia muita hizo? desconfiança, Entonces, havia había falta de mucha confiança, desconfianza, todo mundo andava com había medo, falta de todo confianza, mundo todo el pisava em mundo andaba con ovos. miedo, todo el Eu mundo falei isso pisaba en no huevos. grupo dos cooperadores no Yo ano passado. hablé esto en el Falei, grupo de puxa vida, que cooperadores el año ambiente é esse? pasado. Todo mundo Yo tem dije, ¿qué ambiente medo es este? tem Todos medo de pisar tenemos em que tener falso. miedo Parece que tem medo de de ser pisar criticado. falso. Parece Se eu que dou um tiene passo em miedo de ser falso, tem criticado. 1000 pessoas para me Si criticar. doy Não, un esse paso en não é o falso, ambiente da igreja. hay 1000 personas para criticarme. O Hermanos, ambiente da ese no es igreja el ambiente de la amor. iglesia. El ambiente de la iglesia, O hermanos, ambiente es da el amor. igreja é confiança. El ambiente de la iglesia es O ambiente da confianza. igreja é um suportar ao outro. El ambiente de la apoiar iglesia ao outro. es uno Não soportar apontar al defeito otro, no uno outro. apoyar al Não é, otro. irmãos, os No olhos es se uno apuntar el abrirem defecto para del criticar otro. um ao outro. No es los ojos Não, é um ambiente abrirse do para amor. criticar a los otros. E No, no es un amor, ambiente irmãos, del não amor. existe Y en el medo. amor, Por isso, hermanos, irmãos, no hay graças ao Senhor, temor, no no hay grupo de miedo. Por eso, cooperadores, hermanos, irmãos, nós gracias operamos sem medo. al Señor, hoy en el grupo Não tem medo. de los cooperadores, Podemos nosotros até errar, cooperadores cooperamos mas os sin irmãos miedo. compreendem. Podemos hasta equivocarnos, Nós podemos pero los hermanos comprenden. confessar Nosotros nossos erros podemos e corrigir imediatamente. confesar Nós não nuestros temos errores de y fiscal, corregir não temos inmediatamente. juízes para nos No condenar. tenemos muchos Graças a Deus, fiscales, nós somos um ambiente de jueces para amor. condenarnos. Gracias a No Dios amor estamos não en un existe ambiente de medo. amor. En el amor E se no alguém hay disser, temor. amo a Deus e odiar Si meu alguno irmão, dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y para terminar, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, no tiene sentido hablar cómo amo a Dios, pero no consigue amar al hermano. Es mentira, este amor es mentiroso, porque quien es nacido de Dios ama. Quien no ama, entonces no vive por el que es nacido de Dios. Entonces, el que no vive por lo que es nacido de Dios no consigue
Amar, entonces es mejor fortalecer el hombre interior, no estar viviendo en el viejo hombre, ¿no es así? Vamos a aprender a vivir en el nuevo hombre, oh Señor Jesús, quien permanece en el amor, permanece en la luz. Por tanto, hermanos, nosotros no odiamos a los hermanos. Hermanos, hoy el clima de la iglesia está muy lindo. Ambiente de amor, ambiente de confianza, Ambiente de amor, apoio, ambiente de de confianza, suportar uns ambiente de aos outros. apoyo, Ninguém de aponta soportar dedo para unos a ninguém, los otros. não é isso? Nadie Nós apunta todos el somos dedo para nadie, encorajados ¿no es así? para ir na palavra, Todos na nosotros palavra da somos vida, na animados comunhão da para vida, ir a la viver, palabra de sabe, la vida, nessa la comunhão da comunión de vida, la vida, edificando a vivir igreja em en amor esta e comunión de la pregando o vida, evangelho do reino. edificando la Essa é a nossa iglesia en tarefa. amor y predicando el evangelio del Vamos trazer o reino. Senhor de volta. Hermanos, esta es nuestra Amém. tarea. Vamos a traer al Señor de regreso. Amén.